Bendiciones a todos los hermanos y amigos que se conectan a este programa a través de las Escrituras. Les habla el pastor Edison Flores de la Iglesia Reformada Calvary en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Y como todos los meses estamos estudiando un tema de interés, un tema que pueda bendecir al pueblo de Dios y a aquellos hermanos que se han preguntado tal vez acerca de este tema, ¿no?, en particular. Y para tocar este tema hoy nos están acompañando unos hermanos jóvenes, son estudiantes de un instituto bíblico aquí en Colombia que se llama Instituto Bíblico Nueva Providencia, que se encuentra aquí en Colombia, en Medellín. Y hoy nos están acompañando, queremos escucharle sus nombres, de dónde son, y cuéntenos un poquito acerca del tiempo que tienen ahí en el seminario Nueva Providencia. Muy buenas noches, es un gozo estar acá en medio de ustedes, acompañándolos en el programa. Mi nombre es Yedri Barrera, de la ciudad de Bogotá, y llevo 2 años en el Instituto Bíblico Nueva Providencia. Y bueno, estamos aquí para servir, para poner en práctica todo aquello que hemos aprendido en el instituto. Gracias. Sí, buenas. Mi nombre es David Morantes. Yo vengo de la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, y tengo aproximadamente 11 meses. Ya voy a cumplir 1 año en el Instituto Bíblico Nueva Providencia, y para mí también, pastor, es un honor estar aquí en esta iglesia y poder compartir con ustedes en este programa a través de las Escrituras. Y bueno, agradecido con Dios por poder estar aquí de visita y conociendo el lugar y conociéndolos a ustedes también. Ok, bueno, damos gracias a Dios por estos jóvenes que hoy, por la gracia de Dios, van a estar acompañándonos, dirigiéndonos en este estudio. Y el tema que hoy vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, y que voy a estar haciéndole algunas preguntas, es acerca de cómo cultivar una vida piadosa en la juventud. Y es interesante que estos muchachos, ¿verdad?, siendo jóvenes, están estudiando en un seminario bíblico. Y no sé si ustedes quisieran compartirnos un poquito de manera muy general, ahí en el seminario bíblico, ¿qué aprenden ustedes? ¿Qué les enseñan? De manera muy general, ¿qué es lo que ustedes están aprendiendo ahí? Bueno, lo que aprendemos principalmente es la palabra de Dios, y muchos dirían, bueno, entonces ustedes lo único que aprenden es conocimiento. Pero realmente lo que aprendemos en el instituto es qué hacer con ese conocimiento, ¿no? Y es llevarlo a la práctica, al servicio, a nuestra propia vida, a nuestra propia conducta. Entonces realmente es llevar una vida íntegra delante del Señor y en servicio a los demás. Sí, bueno, y nuestro compañero Yedri decía algo importante, ¿no? Estamos aprendiendo a integrar. Hay 3 palabras, ¿no?, que nos enseñaron: la ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. ¿Y qué significa esto? La ortodoxia es tener o acceder al conocimiento correcto de las Escrituras. La ortopraxis es la práctica correcta, que se traduce en servicio, cómo podemos servir de manera correcta. Y ortopatía es el sentimiento correcto que tengo hacia lo que aprendo y a cómo sirvo. O sea, entonces, porque como decía Yedri, muchos seminarios podrían limitarse solamente al conocimiento teórico, pero nosotros, a través de la convivencia con otros estudiantes, porque somos internados, podemos poner en práctica, ¿sí?, que sería la ortopraxis, todo esto que aprendemos, ¿no?, a cómo desarrollar el carácter. Y bueno, ha sido una gran bendición para nosotros poder estar ahí, poder servirnos los unos a los otros. También tenemos que hacer, bueno, todo este tipo de actividades que ayudan al crecimiento integral de cada uno de nosotros. Excelente. Pudiéramos resumir esto, que obviamente cuando se estudia en un seminario, un instituto bíblico como Nueva Providencia, el propósito final obviamente es conocer más a Dios, ¿verdad? Es importante conocer acerca de Dios, todo esto que tú mencionaste,
de la ortodoxia, necesitamos obviamente un conocimiento correcto en un sentido, la revelación especial, la palabra de Dios. Necesitamos poder aplicar todo esto, pero al final todo eso se resume en que conocemos más, ¿verdad?, de la persona de Dios para poder servirle. Excelente. Pero bueno, aterrizando un poco ya después de saber el nombre, dónde están estudiando, ¿verdad? Y estas ideas y estas experiencias que nos han compartido. ¿Cómo cultivar una vida piadosa en la juventud? Ustedes son jóvenes, estudiantes de Biblia, de teología, en un seminario. Y muchos de los jóvenes que tal vez hoy están viendo este programa pueden estar pensando, bueno, pero ustedes están como muy jóvenes para estudiar en un seminario. Hoy muchos de los jóvenes, bueno, lo digo porque quizás a veces en redes sociales uno puede ver jóvenes que tú les preguntas, oye, ¿qué quisiera hacer? ¿Verdad? Y algunos dicen, bueno, a mí me gustaría ser youtuber, o ¿verdad? O a mí me gustaría tal cosa, pero ustedes en un seminario bíblico, aprendiendo doctrina, aplicando la doctrina, ¿verdad? Conociendo más de la persona de Dios, y eso realmente nos muestra una vida que está creciendo en piedad para la gloria de Dios. Pero no sé si ustedes pueden, quizás de pronto, pues, de acuerdo al texto bíblico, cuando la Biblia habla de una vida piadosa, y especialmente hablando de la juventud, ¿qué significa vivir piadosamente? Que quizás de pronto de acuerdo a las Escrituras, pero también a la experiencia que ustedes tienen como jóvenes, ¿qué pudieran ustedes decirle a los jóvenes hoy? ¿Qué significa vivir piadosamente? Bueno, Pablo le dice a Timoteo algo muy interesante en 1 Timoteo 3:7, y le dice, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Y es interesante que Pablo utilice esa palabra, disciplínate a ti mismo, es decir, que es algo que el cristiano, el creyente, el joven, tiene que cultivar, tiene que procurar, tiene que esforzarse en dependencia del Espíritu para lograr esta vida de piedad, que yo la resumiría, la piedad, en cultivar las perfecciones de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, es una de las definiciones de piedad. Sí, bueno, algunos ven la juventud como una etapa para experimentar, ¿no? Pues como decías tú, algunos piensan que es una etapa para vivir al límite de las emociones, ¿no? Y vemos por las Escrituras que Dios nos llama a ejercitarnos en la piedad, o sea, no es algo que dependa de nosotros, sino es el resultado de un ejercicio que viene de la dependencia directa de Dios, o sea, es producida por estar junto a Él. Y sí, como decía Yedri, la misma palabra, la misma escritura nos mandan a ejercitar la piedad porque eso trae beneficios no solamente en esta vida, sino en la vida venidera. Entonces es algo que sí o sí nos va a beneficiar. Y para eso necesitamos estar en comunión con Cristo. Entonces vivir una vida de comunión con Dios que refleja esa gratitud en que todo lo que hacemos es para glorificarlo a Él en todas las esferas de nuestra vida. Excelente. Bueno, el texto que leí ahorita, Yedri, habla de ejercitarnos para la piedad. Y quizás de pronto haciendo la analogía con el ejercicio, por ejemplo, un deportista, ¿no? que quiere tal vez ser un buen deportista en un sentido, si pudiéramos mirarlo de esa manera, alcanzar ciertos logros, tiene que ejercitarse. En este caso, cuando hablamos de la piedad, como lo decía de pronto David, sabemos que hemos sido regenerados, o sea, es decir, el Señor nos ha dado nueva vida en Cristo. Somos cristianos, ¿no? Por la gracia de Dios. Pero cuando se habla de ejercitarnos,
¿será que eso tiene que ver con ser diligentes en poder cultivar una vida piadosa? O tal vez como que, bueno, ya somos salvos, somos jóvenes, pero ¿cómo cultivamos? ¿Cómo nos ejercitamos para vivir una vida piadosa, verdad? Quizás de pronto que eso como para tenerlo ahí en perspectiva. Porque el otro lado también es, o sea, nosotros estamos viendo hoy día la vida de muchos jóvenes que no es una vida piadosa, sino lo contrario, es una vida impía, ¿verdad? Y vemos muchas marcas, muchas características de una vida impía. Entonces, no sé si pueden pensar de esas dos maneras que pudieran quizás como ayudarnos, cómo poder cultivar una vida piadosa, ¿verdad? Y cómo pudieran ustedes ayudar a esos jóvenes que tal vez de pronto están pensando, bueno, interesante, ¿no? El Señor nos llama a vivir una vida piadosa, pero ¿cómo hago yo? Si yo vivo en estos pecados, si realmente mi vida gira en torno a, no sé, supuestamente a vivir en el libertinaje, a pensar en las chicas, en el trago, el desorden, pero aquí se está hablando de cultivar una vida piadosa. ¿Cómo puedo hacer yo eso? ¿Cómo puedo cultivar una vida piadosa? No sé en qué piensan, qué pudieran decirnos. Pensemos primeramente en el ejemplo que dio usted, pastor, de un deportista, ¿no? Un deportista tiene un propósito muy definido. Ujú. Él se enfoca en eso. Y para eso él lo debe lograr de ciertas maneras, ¿no? Es un hombre o una mujer que se despierta temprano, por ejemplo, Ujú. que se abstiene de muchas cosas, que es disciplinado, am, siempre está procurando mejorar en su deporte. Entonces creo que Pablo por eso está utilizando este ejemplo de ejercicio, de Ujú. deporte, para guiarnos un poco, ¿no? Entonces, lo primero que le diría a un joven es redefine tu propósito, para qué estás viviendo, ¿no? Entonces, si tú estás y quieres vivir para Dios, debes redefinir tu propósito y desde ahí empezar a hacer lo demás. Entonces, gracias a Dios que Él nos deja su palabra y no nos deja a la deriva y nos dice, bueno, sé piadoso y ya. Ujú. No, Él nos deja unas instrucciones en su palabra y medios de gracia para nosotros poder llegar a estar cultivando la piedad. Entonces podemos ver que la oración es un medio de gracia, por ejemplo, para cultivar la piedad. Las escrituras, el profundizar en ellas, conocer a Cristo, todo esto siempre en dependencia del Espíritu. Venir acá a la iglesia y estar en comunidad cultiva también la piedad, meditar la palabra cultiva también la piedad. Ujú. Entonces hay medios de gracia, el Señor no nos deja a la deriva porque conoce nuestras debilidades y en eso nos deja estas herramientas para poder cultivar una vida piadosa como que le agrade a Él. Adelante, David. Sí, quería comentar también que la piedad pues no es automática, ella requiere disciplina, ¿no? Y por eso el texto dice ejercítate, porque no es algo que se da de manera automática. Y Ujú. así como el ejercicio beneficia a nuestro cuerpo, también el ejercicio físico, el ejercicio de la piedad fortalece nuestra alma y nos prepara para los desafíos de la vida. Entonces, es muy importante este tema porque si queremos glorificar a Cristo en todas las esferas de nuestra vida, nosotros debemos ejercitarnos en la piedad para poder afrontar pues lo que se nos presenta, ¿no? Y esto no es algo que se adquiere sin ningún tipo, como decía Yedri, o sea, tenemos que adquirir disciplinas y con sabiduría y con la ayuda del Espíritu Santo podemos ir adquiriendo, ejercitándonos en estos medios de gracia para poder cultivar la piedad en nuestras vidas. Claro. Bueno, ustedes nos decían que de manera práctica, bueno, leyendo las escrituras, congregándonos, ¿qué otra cosa? Mencionaban teniendo comunión unos con otros, todo eso es importante, pero quizás de pronto alguien está escuchando, está viendo, los jóvenes que están viendo y dicen, bueno, interesante, ¿no? Hay que leer la Biblia, hay que orar,
hay que buscar comunión, pero es que yo no siento eso. ¿Cómo hago? ¿Verdad? Me gustaría, pero como que a veces, o sea, ¿cómo hago para realmente lucir de manera piadosa? ¿Verdad? Y vivir de la manera que el Señor lo pide, porque de pronto uno ve ¿verdad? Los mandamientos, ¿no? Y uno ve esos imperativos y uno dice, oye, interesante. Hay que estudiar la Biblia, hay que orar. Sabemos que la Biblia dice que tenemos que orar sin cesar, que tenemos que congregarnos. Todo eso que ustedes mencionaron que nos ayuda, ¿verdad? A poder cultivar una vida en santificación, en otras palabras, una vida piadosa, una vida que a Dios le agrada. Pero si no está ese deseo, ¿en qué piensan ustedes? ¿Qué le pudieran decir a los jóvenes que de pronto están diciendo, oye, interesante, ¿no? Pero yo no tengo ganas de orar, yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Más bien, en vez de ir a la iglesia, voy a quedarme aquí jugando Play, voy a verme aquí, no sé, el partido de fútbol, Netflix. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo pudiéramos ayudarle a estos jóvenes que de pronto tienen otra? Tú hablabas ahorita de redefinir, ¿no? Las prioridades, pero ¿cómo se llega a eso? Es interesante, pastor, que usted utilice la palabra deseo, porque realmente deseamos las cosas contrarias a lo que el Señor nos manda, ¿no? Entonces, realmente si te dejas llevar por el deseo, si tú estás esperando a que el deseo llegue, no va a llegar. Tú nunca vas a tener el deseo intenso de venir a las escrituras, ni vas a tener el deseo intenso de estar orando y venir a congregarte. Entonces la escritura no nos manda a movernos por nuestros deseos. Dios no está esperando eso en un sentido. Entonces, por ejemplo, Pedro dice, desead la leche espiritual. Ujú. Él no dice, usted tiene que leer la palabra, dice, tienen que desearla, pero tú cómo vas a desearla si nunca vienes a la palabra. Entonces, es una lucha constante por nuestros deseos, y es decir, acá podemos nombrar andar en el espíritu o andar en la carne, ¿no? Como dice Claro. el apóstol. Entonces, debemos no dejarnos llevar por nuestros deseos, venir, aún a pesar de nuestros deseos, a las escrituras, a la oración, a la comunidad entre los hermanos, porque si terminamos dejándonos llevar por nuestros deseos, vamos a fracasar. Ok. Sí, nosotros como jóvenes y creyentes tenemos que saber que Dios ha puesto también eternidad en nuestro corazón y tenemos que vivir bajo esa cosmovisión también cristiana, ¿no? De cómo aprovechar bien el tiempo, cómo no ser personas simples o sin propósito en la vida, y debemos aprender sabiduría. Debemos venir a las escrituras y aprender todo lo que nos enseña, por ejemplo, los proverbios, ¿no? Cómo vivir la vida de manera que agrade y glorifique a Dios. Y podemos ir desde llegar a Dios en oración, leyendo las escrituras y pidiéndole la dirección a Él. Yedri decía, o sea, nosotros en nuestra carne, digamos, nuestras motivaciones y deseos, pues van a ir hacia lo terrenal, pero solamente a través de estos medios de gracia, como la oración, como la lectura de la palabra, es que nosotros podemos someter o tener dominio propio sobre estos deseos que para nada nos aprovechan, y aprovechar todo lo que el Señor quiere para el mejor aprovechamiento de nosotros. Entonces tenemos que cultivar nuestro intelecto a través de las escrituras y poder redefinir todas estas metas que tenemos para podernos proyectar en el crecimiento de las escrituras también, y para un mejor aprovechamiento de nuestras vidas, porque
esto sirve para el día a día, o sea, para cualquier situación que se nos presente. Yo creo que la palabra tiene la respuesta y nos ayuda a enfrentar y a superar cada uno de los retos que se nos presentan. Muy bien. Estaba pensando en un texto bien, bien clásico que quizás de pronto algunos jóvenes conocen y en la iglesia pues también algunos jóvenes han leído en algún momento este pasaje y es primera de Timoteo 4:12. En ese pasaje el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, mira, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y luego menciona en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, pureza. Luego dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Ahorita David nos hablaba de 3 términos teológicos que lo explicó. David hablaba de la ortodoxia, de la ortopraxis y la ortopatía. No sé si de pronto ustedes al leer este pasaje de las Escrituras y estamos hablando, ¿verdad?, de cultivar una vida piadosa. No sé si ustedes nos comparten un poquito, o sea, cómo ha sido la experiencia de ustedes como jóvenes. No sé, de pronto el trasfondo de ustedes, cómo eran sus vidas antes de entrar al seminario y cómo ahora, estando en el seminario, en este instituto, creen ustedes que han venido creciendo y que están cultivando una vida piadosa. Digamos, no sé si es el caso, ¿no? De pronto, si antes no leían mucho las escrituras, o quizás de pronto antes no habían pensado en ciertos temas, pero ahora tal vez, ¿cómo pudieran ustedes como compartirnos un poquito acerca de las experiencias? Que ustedes puedan decir, hombre, mira, me ha ayudado a hacer esto y ha dado resultado y puedo ver el fruto espiritual en mi vida. Sí, yo la verdad antes del seminario tenía una vida desordenada en los ejercicios espirituales, por así decirlo. Poca lectura de las escrituras, poca oración. Sin embargo, todos los domingos iba A la a la iglesia. iglesia, entonces empataba un poco, por así, por así decirlo. Entonces, lo curioso era que yo sabía que tenía que orar más, leer más las escrituras, pero no lo hacía porque no tenía la disciplina y no tenía el hábito. ¿Qué sucede en el seminario? Que hay que hacerlo, estamos allá para estudiar las escrituras, para orar, para aprender, entonces el hábito se va formando y ese hábito se va fortaleciendo y en ese fortalecimiento se va empezando a sentir gozo. Entonces, nunca es fácil, porque nunca es fácil, pastor, pero sí tus afectos se van cambiando y eso es lo que logra estos medios de gracia, cultivar este hábito, que tus afectos van cambiando, de manera que tú te levantas distinto a ir a las escrituras, a ir a la oración y sobre todo porque tú aprendes de la necesidad que tienes de estas cosas. Cuando tú ves tu necesidad, tu debilidad, entonces tú dices, no, yo esto lo necesito, realmente necesito el pan de vida, entonces corres a él cuando ves tu debilidad y tu necesidad de eso. Excelente. David. Sí, bueno, y estaba pensando, ¿no? Que pues no necesitamos realmente pues, como vivir o ir a una institución teológica para nosotros practicar o ejercer la Ujú. piedad, porque todo creyente está llamado por la palabra a ejercitarse en la piedad, sino que bueno, gracias a Dios, digamos, el hecho de estar en una institución teológica, nosotros tenemos mayor oportunidades, ¿no? Dios nos da mayores oportunidades para ejercitarnos en la piedad. Y bueno, y para responder a la pregunta, yo, pues, antes de llegar al instituto, estaba ejerciendo, yo soy arquitecto de profesión y llevo más o menos 12 años ejerciendo la profesión en Venezuela y he estado en otras partes también fuera de Venezuela. Y no había como conectado mi profesión con el servicio en el reino, ¿no? Y a Ujú. veces veía como
decía, bueno, pero ¿y por qué estudié una carrera y siento mi vocación o llamado hacia otra? Porque desde hace tiempo, pues el Señor ha venido poniendo en mi corazón un llamado para el servicio en la iglesia, para la enseñanza, para el discipulado con jóvenes. Entonces, siempre había como ese vacío interior que no lo podía llenar el hecho de estar todo el tiempo trabajando o entregándome solamente a una cosa. Y llegar a o tomar la decisión que para algunos fue una locura porque, como decías tú, o sea, el mundo nos llama a otras cosas que parecieran más prácticas, ¿no? O más rentables, el tema económico, por ejemplo, Ujú. aprovecha tu juventud para generar X o Y ganancia y el tiempo es muy corto, aprovecha las oportunidades. Y bueno, es una decisión difícil que no es algo que quizás lo pueda lograr por mi propia cuenta. Yo estoy seguro y convencido que Dios ha guiado mis pasos, el Espíritu Santo me ha ayudado a tomar esta decisión y hasta el momento ha sido lo mejor porque he podido entender y comprender que nosotros desde cada uno de nuestras posiciones, desde cada uno de nuestros dones o talentos que el Señor nos ha dado, podemos servirle al Señor y poder ayudar a extender el Evangelio del Reino. Entonces, eso ha sido, pues mi vida era una vida muy ocupada, muy obsesionada al trabajo y ahora puedo ver que este conocimiento correcto de las escrituras me ayuda a servir de manera correcta y también a pensar o sentir ese, ahora lo que hago lo hago pensando que siempre vivo en la presencia de Dios, o sea, con todo lo que hago, trato de glorificarlo. Entonces eso ha sido enriquecedor porque ha cambiado completamente mi perspectiva de la vida. Le ha dado un propósito que va mucho más allá de lo que pudiera pensar o aspirar. Antes tenía como aspiraciones muy económicas, Ujú. pero ahora pienso en el reino y eso ha sido maravilloso. Excelente, muy bien, importante. Adelante, Perfecto, Yedri. pastor. Cuando Pablo le dice a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, no es un llamado a imponer tu juventud. Ujú. No, no es lo que Pablo le está diciendo. Él le está diciendo, ¿cuál es la manera en que no, los hermanos no van a menospreciar tu juventud? Bueno, si tú eres ejemplo en palabra, en conducta, amor y fe y pureza, ahí los hermanos, tu comunidad no va a menospreciar tu juventud, pero no es un llamado a decir, es que yo soy joven, tú no me tienes que menospreciar o Ujú. imponer porque yo Ujú. soy un joven y el texto dice eso. No, Pablo le está diciendo, Timoteo, compórtate así y vas a ver que la gente va a empezar a ver tu vida de piedad, que eres un hombre entregado a Dios y no van a menospreciar tu juventud. Así es, excelente. Bueno, hermanos, bueno, muchos jóvenes escuchando, ¿verdad? Este programa dicen, bueno, ellos son estudiantes del seminario, tienen todo el tiempo ahí para estudiar, orar, leer la Biblia. Bueno, así quien no, ¿verdad? Puede cultivar una vida piadosa. Pero, por ejemplo, la realidad de muchos jóvenes hoy en sus casas es que tienen mucho tiempo libre, eh, tal vez para ver televisión, el internet, todas estas cosas. Eh, ¿Cómo pudieran ustedes, no sé, aconsejar a estos muchachos que están en casa, que tal vez han escuchado la palabra de Dios, como decía Jeffrey ahorita? Él antes de venir al seminario, él iba a la iglesia, ¿verdad? Y tal vez hay muchos hijos de hermanos o incluso jóvenes que van a la iglesia los domingos, pero no significa que el ir a la iglesia solamente el domingo, realmente ese joven esté creciendo en piedad, ¿verdad? O esté avanzando. Eh, entonces, ¿cómo poder ayudar a estos muchachos? Digamos como que en términos prácticos, ¿qué le pudieran ustedes aconsejar, recomendar a los jóvenes? A un joven que de pronto eh, está mirando sus redes sociales todo el tiempo, viendo televisión. No sé si le pudiéramos llamar a esto malgastar el tiempo. ¿Cómo se le pudiera llamar a este muchacho a realmente a cultivar una vida piadosa? No sé, ¿qué piensan ustedes?
Sí, pastor, cuando yo aprendía que voy a rendir cuentas por cada segundo, Ujú. por cada vez que malgasto el tiempo, eso trajo a mí un temor sano, un temor a Dios, pero sano, porque yo sé que el tiempo libre es algo, primero por lo que voy a rendir cuentas ante el Señor. Segundo, ahora entiendo que no es mi tiempo, sino es el tiempo del Señor. Entonces, eso me ayuda a cautivar mi conciencia para yo decir, bueno, ¿qué estoy haciendo en este momento? Que hago ¿cómo se llama? El scrolling infinito. Te quedas, y te quedas, y te quedas, y te quedas. Y en un Ok. momento uno reacciona y dice, bueno, este es el tiempo del Señor. Eh, y ahí el Evangelio es importante. El Señor Jesucristo murió por mí para que yo haga algo con este tiempo. Entonces, eso me ayuda en mi mente a reaccionar, ¿no? A despertar. Es una de las herramientas que, por ejemplo, yo uso. Exacto. Antes, David, entonces, tú le estás diciendo a los muchachos que están escuchando este programa, o tal vez a los papás que están escuchando, y es, eh, hey, o sea, el tiempo es importante, el tiempo nos lo ha dado el Señor y hay que, como dice la Escritura, hay que redimir bien el tiempo, es decir, como si pudiéramos comprar el tiempo, porque realmente el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Y es el tiempo que el Señor nos ha dado. Creo que hay un libro, me parece, no sé si recuerdo mal, del pastor John Piper, que se llama No desperdicies tu vida, ¿no? Algo así. Entonces se nos llama realmente a como que, hey, vamos a rendir cuenta a Dios, no desperdicies tu vida, así que, o sea, usa tu tiempo bien. Es importante eso, Yedri. Muchas gracias. Ahora sí, David. Sí, complementando lo que decía mi compañero Yedri, las mismas escrituras dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque Ujú. alguno pudiera decir, bueno, pero es que de todas maneras puedes estar en una plataforma, ¿verdad? De streaming, de alguna forma no estoy haciendo algo malo o pues que se vea tan malo, pero ya, como decíamos, o sea, nosotros vamos a dar cuenta de lo que hagamos con nuestro tiempo. Somos mayordomos de nuestro tiempo y de lo que hacemos y de eso Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, que pudiera estar, sí, en una pantalla, pero ¿qué provecho tiene para mí o para poder enfrentar una situación práctica de la vida? Pudiera estar utilizándolo también para alguna habilidad, pero si yo no voy a las escrituras y me alimento de su palabra, realmente no estoy aprovechando correctamente ese tiempo. Y entonces, bueno, el llamado es ese, a que puedan ver y puedan reflexionar eh, en qué en qué estoy utilizando mi tiempo. ¿Es algo trivial o es algo que realmente va a sumar para la eternidad? Excelente. Entonces, Así es es. eso. Bueno, digamos que hay algunos jóvenes que de repente, tú mencionaste ahorita también, Yedri, de, de los medios de gracia, de poder estudiar la Biblia, de poder orar, de poder ir a la iglesia, pero de pronto hay un joven que quizás de pronto no estudia mucho la Biblia, no ora. Si pudiéramos como, o ustedes como jóvenes aconsejarlo, digamos, cómo pudieran empezar a cultivar, eh, o sea, una vida piadosa en la juventud, cómo hacerlo, digamos, cuánto tiempo, ¿verdad? De pronto, si no tienen el hábito de leer tanto la Biblia o de orar, ¿cómo empiezan? ¿Cómo poder ayudar a estos jóvenes a poder pensar, ¿verdad? En conocer del Señor y obviamente crecer en una vida piadosa. ¿Por cuánto tiempo pueden leer la Biblia? ¿Por cuánto tiempo pueden orar? No sé si en la experiencia de ustedes, antes y ahora eso ha cambiado. Antes no sé por cuánto tiempo oraban o por cuánto leían la Biblia, pero recomendaciones que puedan ayudar de manera práctica a los jóvenes. O sea, es decir, de pronto un joven dice, bueno, yo he escuchado de devocional, pero ¿cómo puedo hacer un devocional? ¿Cómo puedo
sí, iniciar a leer la Biblia, por dónde empiezo, qué libro uso, cuánto tiempo puedo usar leyendo mi Biblia, por cuánto tiempo debo de orar, cómo me relaciono con mis hermanos, cómo puedo servir. No sé si tienen algunas ideas prácticas que puedan ayudar a pensar en eso. Sí, cuando pienso en un joven que sabe que debe leer la Biblia, que debe orar, y uno siempre dice, listo, mañana lo voy a hacer de uno. Entonces, esto es como el ejercicio, como la dieta, ¿no? Ajá. Uno empieza, Mañana ya bajo de una vez 10 kilos sí, con la enseguida. expectativa acá Altísima. altísima. Y lo más recomendable es que empieces de a poco. Ujú. El pastor hablaba de devocionales. Yo recomendaría, por ejemplo, una lectura panorámica. Ya hay muchas herramientas que te guían qué versículo leer hoy, qué pasaje leer hoy. Entonces hay herramientas en internet, no tienes que empezar del Génesis y hasta el Apocalipsis en el menor tiempo posible. Tampoco tienes que empezar con 2 horas de oración, sino realmente intenta mantener esos poco tiempo, pero que sea constante. Entonces, día a día, listo. Recuerdo mucho que alguien se puso algo y esto puede parecer extremista, pero él decía, si no voy a la escritura, no hay desayuno, por ejemplo. Se ve radical, pero Ajá, realmente es la intención del corazón lo que se claro. muestra, lo que se muestra ahí. Entonces, ponte obstáculos a tu carne, no intentes orar acostado en tu cama. Son pequeños detalles que nos van a ir funcionando y a medida de que pasa el tiempo, el Señor en su gracia nos fortalece en esos hábitos. Sí, estaba pensando que la lectura y estos hábitos es algo progresivo. O sea, no Ujú. podemos nosotros. Bueno, y pasó también conmigo. Y pensaba como cuando vamos por primera vez al gimnasio y vemos a una persona haciendo una rutina que lleva, no sé, 10, 15 años en esta rutina y tiene un peso determinado y uno está solamente calentando. Y pues no vamos a esperar tener el rendimiento que puede tener una persona que ya lleva mucho tiempo. Y eso lo podemos traer y contextualizar acá. Primero, como decía Yedri, podemos empezar con una lectura panorámica. Nosotros comenzamos así, de hecho, en el instituto. Eh, Se nos asignaban capítulos de 5 a 8 capítulos diarios, comenzando en Génesis y terminando en Apocalipsis. Y también, bueno, primero pidiéndole la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Que nos pueda dar mayor entendimiento de lo que estamos leyendo, porque Ujú. hay muchos libros que estoy seguro que a muchos les ha pasado que cuando leen, por ejemplo, Números o Levítico. Levítico, Ujú. que no dicen, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿cómo lo conecto con la historia de Jesucristo, ¿no? Y el plan Ujú. de redención. Pero sí es importante que podamos hacerlo de manera progresiva. De repente, si 5 capítulos es mucho, pues empiezas por un capítulo o 3 capítulos diarios, pero sí con la intención de que se vuelva un hábito, no solamente la lectura, sino la oración constante y que se vuelva un hábito para que nosotros podamos ya hacerlo de manera más mecánica, por así decirlo, pero que no nos cueste apartar el tiempo que tenemos dedicado a esto. Y eso podría traducirse en unos 15, 30 minutos todos los días. Por ejemplo, en mi caso ha funcionado en la mañana cuando recién me despierto. Ujú. Tomo la lectura que tengo planificada para el día y 15, 30 minutos en oración y cada vez me voy dando cuenta de que Wow. funciona, o sea, hay más por qué orar, ¿no? Y nos damos cuenta de verdades que el Espíritu Santo nos va revelando en las Escrituras y decimos gracias, Señor, porque tú quitaste la venda de mis ojos y ahora me has traído paz
conforme a lo que estoy leyendo en las escrituras y el propósito de cada cosa, porque muy importante también ver la unidad de las escrituras, que todas las escrituras hablan del plan de salvación y de Jesucristo. Excelente, hermano. Muy bien. Bueno, pero creo que David estaba mencionando de varios capítulos de la Biblia, de leer 2, 3, 4 capítulos. Pero estaba pensando, por ejemplo, una persona, un joven nuevo que está apenas llegando a la iglesia, digamos, uno le dice, oye, léete un capítulo diario, 2 capítulos. Es posible, ¿verdad?, que se desanime. Pero interesante lo que ustedes están diciendo, la idea es ser constantes. Y digamos, estaba pensando, por ejemplo, el Evangelio de Juan, ¿verdad? Si se pronto se puede leer por secciones, por partes, pero ir avanzando, ¿no? Gradualmente. Creo que eso de pronto también pudiera ayudar, ¿no? Para un joven nuevo que está llegando a la iglesia, ¿verdad? Entonces, como que ya me leí, digamos, estoy leyendo el Evangelio de Juan. Bueno, leí los primeros 18 versículos, que ahí vemos pues toda una idea general. Luego vemos del 19 en adelante el testimonio, por ejemplo, de Juan el Bautista, hasta el final, y ahí se va, ¿no? De manera progresiva y se va pues avanzando, que creo que es importante. Sí, porque de hecho, cuando uno escucha a veces ha pasado con jóvenes también que se emocionan mucho cuando ven de pronto algunos predicadores, cuando mencionan libros y todo esto, dice, yo quiero crecer, ¿verdad? En el Señor y bueno, quiero leer y todo esto, pero no hay un hábito. Entonces hay que iniciar, ¿no? Hay que empezar por bocados suaves, ¿no? Pequeños. Y yo creo que en ese sentido, pues, ir avanzando. No podemos pensar, por ejemplo, en hermanos que están estudiando actualmente Cornelio Bantil y Defensa de la Fe Cristiana. Entonces, un jovencito ahí empezando a estudiar, ¿verdad? Esto. Y bueno, hay otros hermanos, como hermano Félix, por ejemplo, que es experto estudiando de todos estos temas y profesor del seminario y todo eso. Entonces, pero importante, ¿no? Empezar obviamente por la Biblia y hay algunos otros libros tal vez devocionales y temas que pronto pueden ayudar también a poder avanzando en ciertos temas pues bíblicos, teológicos. Pero bueno, no sé si hay algo más que ustedes quisieran mencionar cuando pensamos en cultivar una vida piadosa, en el caso de ustedes, ¿no? Como jóvenes. De pronto un ejemplo, los jóvenes estarán pensando, oye, pero ¿y estos muchachos no jugarán? ¿Será que se la pasarán allá en el seminario todo el tiempo? ¿Verdad? O sea, ¿cómo a través incluso de ese tiempo libre se puede decir que se puede cultivar una vida piadosa? No sé, ustedes juegan, ustedes algunas veces ven el celular, tienen amigos, no sé, compártanos un poquito acerca de eso, tal vez. Y ahí vamos a ir como cerrando. Sí, todo tiene su espacio y su momento. Se me viene la imagen de estos perros que se acercaban al Nilo, pastor, a Ajá. tomar agua. Y ellos sabían cuánto tiempo estar ahí para que los cocodrilos no vinieran a devorarlos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes buscar tu entretenimiento, tener tu hobby, pero entender que hay un tiempo prudente para estar en eso. Ujú. Porque si no puede que uno de estos cocodrilos del Nilo te, te muerda, ¿no? Entonces siempre hay un tiempo determinado para un hobby, para entretenerte. No estamos, la vida cristiana no es la vida aislada allá en el retiro, Ajá. yendo El monasterio en el ahí. monasterio, sí. No, porque también estamos llamados a mostrar gozo en cualquier tipo de actividad. Entonces, no se trata de eso, no se trata de ser el más aburrido de tu clase, no se trata de eso porque eso no es la piedad. Yo estoy seguro que el Señor Jesucristo no era así. Él era un hombre que sabía qué hacer, en qué momento hacer. Él tenía sus deberes
pero él sabía compartir, él sabía tener su momento de espacio, entonces creo que hay tiempo para todo y si tú te gusta ver una película, tienes que saber que debes estar ahí un tiempo, pero no, tu vida no debe ser solo estar en el entretenimiento. Exacto. Excelente. Sí, bueno, en lo personal me gusta mucho el voleibol y en el instituto tenemos un tiempo para jugar, para divertirnos, para hacer deporte. Eh, y bueno, lo que decía Yedri, ¿no? No todo, a pesar de que estar en el instituto implica pasar muchas horas leyendo los textos asignados de libros o la lectura de la palabra, también tenemos nuestros espacios para poder compartir con otros jóvenes, con otros estudiantes, esos tiempos de que incluso ahora podemos encontrar en estos tiempos oportunidades para seguir creciendo, porque muchas veces estos juegos tienden a ser competitivos y entonces pues resultan situaciones que debemos poner en práctica Claro. lo que estamos aprendiendo, ¿no? Cómo enfrentar el conflicto de manera bíblica, Ajá. cómo abordar una situación, algún roce con un compañero, o siempre en estos juegos se cree que alguien lleva la ventaja o no, entonces son oportunidades. Y pues verlo no solamente como un espacio de distracción, sino también cómo podemos eh, encontrar allí la oportunidad para seguir creciendo, para ayudarnos los unos a los otros y también, bueno, distraernos un poco, ¿no? Porque es importante y necesario. Eh, y yo creo que si hay una buena mayordomía del tiempo, diligencia, eh, hay espacio para eso y más. O sea, por ejemplo, en mi caso, pues incluso he tenido la oportunidad de hacer algunos trabajos dentro de este tiempo en el instituto y entonces yo creo que, bueno, primeramente dándole la gloria al Señor que nos permite poder organizarnos de forma tal de que podamos cumplir con estos compromisos y además también divertirnos o trabajar, porque pareciera que, o bueno, quizás antes también pensaba de esa manera, que crecer en el conocimiento de la palabra implicaba tener que dejar todo y apartarme a un lugar a solamente aprender Ujú. teología, pero ahora sé por experiencia que podemos hacerlo haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra, podemos hacerlo y bueno, para la gloria del Señor. Así es. Bueno, para ir terminando, ya se nos ha acabado prácticamente el tiempo. Se ha hablado bastante acerca del tema de cómo poder cultivar una vida piadosa en la juventud. Y ustedes nos han compartido muy bien acerca de sus experiencias, de su tiempo aprendiendo, conociendo la palabra de Dios, aplicando, ¿verdad? Y de manera general. Pero ustedes también como estudiantes, creo que cada año están viajando a ciertas ciudades, ciertos lugares, a poder pues colocar en práctica esto, ¿verdad? Y creo que en un sentido pues también eso creo que refleja pues también ese crecimiento, ¿verdad? Y ese cultivar una vida que agrada a Dios. Entonces alguien pudiera pensar de que, bueno, ustedes están estudiando, chévere, en un lugar muy, muy bonito, muy adecuado y todo eso. Pero cuéntenos un poquito acerca de la experiencia, ya como para ir finalizando, de las oportunidades que han tenido cuando han ido a ciertos lugares, qué han hecho, qué actividades han hecho donde han aprendido en un sentido pues también acerca pues de este tema, de cómo la práctica del poder servir de alguna manera pues también ha contribuido a que ustedes crezcan. Digamos, no sé si les ha tocado lavar sillas en algún lugar, lavar el piso. ¿Cómo ustedes pueden decir, oye, hacer esto me ha ayudado a mí a cultivar una vida, no sé, de humildad, tal vez, o sencillez, o yo antes pensaba, como dijo un amigo, una vez que lo invitaron a atender a las personas cuando llegaban a la iglesia, él dijo, no, no, hermano, lo mío es la prédica. Lo mío es la prédica, lo mío no es atender a la gente, lo mío no es lavar sillas, lo mío no es eso.
pero cuéntenos un poquito acerca de las experiencias que han tenido y cómo eso les ha ayudado a cultivar una vida piadosa como jóvenes. Sí, pastor, por ejemplo, hoy estuvimos acá en la fundación ayudando a hacer figuritas con las toallas, por ejemplo. Y cualquiera, como así un seminarista fue hasta Santa Marta a ayudar a doblar toallas, inflar bombas y a lavar sillas. Sí, sí, porque el servicio cristiano es así. Donde nos pongan, a lo que nos pongan, nuestro corazón debe estar dispuesto a hacer lo que se deba y realmente ayudar en pequeñas cosas como atender a las personas o como doblar un pequeño moño, hacer un moño, eso le agrada al Señor. Amén, amén, Pablo le dice a Timoteo que deseamos agradar al Señor en todas las cosas. amén. Y realmente eso es lo que todo creyente debe aspirar en lo pequeño y en lo grande, por así decirlo. Sí, y a gozarnos también en todas las cosas que hacemos, ¿no? Porque esto es una experiencia muy bonita. Bueno, este es mi primer año. Pues justamente estoy en este viaje misionero del instituto y la verdad ha sido muy enriquecedor poder, por ejemplo, hacer actividad de evangelización de calle, poder transmitirle a los jóvenes que van saliendo de un colegio, a una persona que está en situación de calle, cómo poder aterrizar todo este conocimiento teológico y muy bien articulado a palabras simples que ellos puedan entendernos y comprendernos, ¿no? Y bueno, otra cosa que también hacemos nosotros en el instituto es labor social, que implica ayudar, por ejemplo, al sostenimiento y al mantenimiento, más que todo, de las áreas verdes del instituto o hacer limpieza. Y eso nos ha enseñado muchas cosas en cuanto al carácter, la humildad, a que no necesariamente digamos, tener un conocimiento teológico te cohíbe de hacer este tipo de actividades porque son actividades prácticas para la vida. O sea, nosotros, Amén. seamos estudiantes o no, de todas maneras tenemos que hacerlo, ¿no? Y cómo mantener digamos, una buena limpieza tanto de los espacios privados de nosotros como los espacios externos del instituto. Y bueno, yo creo que ya llegar aquí, lavar las sillas ya no se nos complica porque ya hemos pasado todo un año, digamos, sirviendo. Y una de las misiones del instituto es eso, ¿no? Prepararnos para servir. Claro. Y eso es lo que estamos haciendo y nos llena de mucha alegría y mucho gozo poder venir a este lugar y poder servirles. Y también nos han servido de una manera muy especial y muy querida y estamos muy agradecidos también. Entonces, bueno, de eso se trata, pastor, y bueno, aquí estamos nosotros poniendo en práctica todo esto que hemos venido aprendiendo a lo largo de este año en el instituto. Amén, amén. Así es. Así que bueno, con esto que ustedes han dicho ya para finalizar, un llamado también, ¿no? A los jóvenes que están ahí en casa, o sea, el ayudar a lavar los platos a la mamá, el ayudar con el aseo en la casa, todo eso hace parte pues también de una vida piadosa, ¿no? De honrar a los papás, de demostrar, ¿no? También cómo Cristo está transformando mi vida también, ¿no? Entonces, qué bueno, hermano, escucharles una invitación para seguir orando por jóvenes como Yedri, como David, que están creciendo, que quieren vivir para la gloria de Dios, que quieren servir al Señor. Y bueno, un llamado para ustedes jóvenes a poner su fe en el Señor Jesucristo, a arrepentirse de sus pecados y a crecer en todos estos medios de gracia de los cuales Yedri nos hablaba, de crecer en la palabra de Dios, del buscar comunión en una iglesia local, de poner a disposición los dones, de poder servir. Todo esto ayuda a cultivar una vida piadosa. Así que queremos dar gracias al Señor por este tiempo. Mis amados hermanos, nos vemos próximamente con un nuevo tema aquí en este programa a través de las Escrituras. Bendiciones a todos. Yedri, muchas gracias. Y David, gracias por este tiempo, por esta enseñanza que nos han traído, ¿no? Saluden a los hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Bendiciones, hermanos. Gracias.